Pantalla, pero saludemos a nuestros invitados, a Manuel Álvarez Agis, que fue viceministro de Economía, de la consultora P4Q, y Diego Martínez Bursaco, que trabaja en MB Inversiones. Así que gracias por... ¿Cómo están? Buenas noches. Antes de ir a las preguntas, y los sumo a ellos para que también den su mirada, yo digo, tu puesta del primer bimestre, enero y febrero. Sí. El dólar venía atrasado desde septiembre. En enero terminó con una tendencia negativa, es decir, se desinfló. Claro. Y saltó hacia mediados de febrero en adelante, pero sobre todo en los últimos 3 días. ¿Cuál es el punto acá? Lo que están diciendo en la Citi. Está bien el argumento de que el dólar no tiene tampoco que estar corriendo por detrás de la inflación como pasó en el primer mes del año. Ahora, tampoco sobresaltos. En 3 días subió lo mismo que la inflación de 2 meses. Sí, escuchando a Marcela, escuchando estos números y estas opiniones de la Citi, lo primero que yo les quiero preguntar a los dos, que es algo casi de la gente que está escuchando, y es la primera sensación que se te ocurre, más allá de los números de la macroeconomía, el mundo financiero, es si sube la inflación y el dólar sube por encima de la inflación, viene más inflación y en general se me complica la vida. ¿Esto es así o no? En general sí, digamos. A ver, lo que hay que ver es que la suba sea permanente, o sea, que se consolide un nuevo piso. Si consolidemos un nuevo piso arriba en el mayorista, arriba de los 42 pesos, seguramente vamos a tener un rebote en la inflación. En general esto está, es bastante estilizado, que sube el dólar y vos tenés a los 2 meses más o menos una suba de precios, sobre todo en alimentos y en ese tipo de productos. Pero vos venís de una suba ininterrumpida con un dólar bastante al revés. No solo contenido, sino yendo para atrás de lo que se esperaba, y la inflación es muy fuerte. Sí, efectivamente creo que lo que tocó Marcela está muy bien, pero si nos retrotraemos unos meses para atrás, ustedes recuerdan que el Banco Central aplicó el nuevo programa monetario a partir del 1 de octubre. Ese día el dólar mayorista, que es el dólar de referencia que miramos todos, estaba cerca de 39 pesos, ¿sí? Si hacemos la variación punta a punta, lo que cerró en el día de hoy, estamos hablando de una suba de alrededor de 13%. ¿Saben cuánto fue la inflación en el mismo periodo? Contabilizando febrero, que todavía el INDEC fue casi 19. Claro, ese era mi planteo, que si no tomaba el dólar del momento en que picó tan alto, ¿no? Que fue septiembre. Lo primero que hay que hacer para que la gente, digamos, no entre en pánico, porque sabemos que hay una relación muy fuerte entre las decisiones económicas y el dólar, es que cuando uno habla del dólar y hablamos de récord, es un récord en términos nominales, pero no en términos reales, es decir, en términos de poder de compra del dólar, ¿sí? Entonces, está recuperando terreno, ¿sí? Efectivamente hay una relación bastante directa entre después la inflación que puede venir en algunos bienes que son transables, como pueden ser los alimentos, obviamente con una sensibilidad muy importante en el bolsillo nuestro, pero creo que uno tiene que ver más la película y no tanto la foto, digamos, ¿sí? Obviamente que el dólar también es un síntoma de lo que pasa en la economía, pero esta vez es multicausal. Lo que pasó en los últimos 10 días en el mundo es una salida de capitales de los mercados emergentes. Argentina es uno de ellos, pero también en Brasil, en México, y esto presiona las monedas. El real brasileño en los últimos 7 días se devaluó un 4%. El gran problema es que en Brasil no se inmutan. Acá, cuando se mueve el dólar, se distorsionan todas las decisiones económicas, tanto de consumo, de inversión como de ahorro. Y más en un año electoral, ¿no? Emanuel. Sí, yo creo que el problema es que Argentina está funcionando sin amortiguador financiero. O sea, ¿qué quiero decir? Nosotros, cuando el dólar bajó sobre finales del año, lo que vimos también, y sobre el principio del año, porque hasta enero, febrero esta tendencia se mantuvo, ¿qué veíamos? Que los emergentes andaban bien, qué sé yo, los emergentes subían 2%, Argentina subía 8%. Y ahora que vemos, los emergentes caen 1%, Argentina cae 4%. Eso es porque nos falta amortiguador. ¿Cuál es el amortiguador financiero y monetario por excelencia de una economía? El Banco Central. Cuando vos ves que en Brasil el dólar se mueve un poco, enseguida el Banco Central vende un poco de futuro, sube un poco la tasa y la cosa se ordena. Acá tenemos un Banco Central, sí, pero tenemos un Banco Central muy diezmado, y además el mercado sabe que en realidad, si nos atenemos al esquema cambiario que tenemos, estrictamente el Banco Central hasta los 50 pesos no debería intervenir, digamos. Es el techo... Es el techo de la banda de la zona de flotación, digamos. Y el otro problema es el fondo, porque yo creo que el fondo, si no fuera por el factor político, cada vez que ve que el dólar sube, festeja, porque en el programa del fondo vos necesitas un tipo de cambio más alto, digamos, que vaya o con la inflación o por arriba de la inflación. Pasa que eso a la economía real, como recién se decía acá, le hace mucho mal. Por eso a mí la sensación que me da cada vez que hablamos de esto es como si toda la economía argentina fuera solo financiera.
como si no fuera real nunca. Bueno, es que el problema no es que es financiera, el problema es que la cuestión financiera es condición necesaria. O sea, si vos no tenés ordenado lo financiero, la economía real no se te puede ordenar porque, por ejemplo, no tenés precios. Digo, un tipo que hoy tiene que traer a cero para producir algo, no sabe si lo tiene que vender a 42, 43 o a 38, que se hacía 2 semanas. Ahora, una vez ordenado lo financiero, podés empezar a hablar de la economía real. El problema es que hace 3, 4 meses que lo financiero no lo estamos pudiendo ordenar. Ahora, yo quisiera puntualizar en lo que está pasando ahora. Mucha gente se debe estar preguntando, entonces, ¿qué hago? ¿No dejo la tasa de interés? ¿Qué pasa? En una semana, en 10 días, la tasa de interés de referencia, que es la de letras de liquidez, saltó del 40 a hoy traspasando el 51%. Y esto lo vas a ver reflejado como pequeño ahorrista en la tasa que se pagan para plazos fijos. Sin embargo, no alcanzó, porque no fueron al peso. Los inversores no apostaron al peso con esa tasa de interés, que es elevadísima, y ni que hablar cuando mirás el costo financiero, que es la contracara del premio al ahorrista. ¿Hasta dónde debería subir la tasa del Banco Central para tentar a los inversores, a los grandes inversores, a que no se vayan al dólar como está sucediendo? Hay un problema de magnitud, digamos. A ver, hoy nosotros vimos en el interdiario una suba de 3% en 2 horas. Digamos, 3% en 2 horas no tenés con qué tirarle, porque vos podés poner la tasa anual en 60%, pero si un día te sube 3%, eso es imposible. Yo creo que el problema es que el mercado a lo que le está poniendo un precio es a la posibilidad de que el dólar se vaya al techo de la banda rápido, digamos. Entonces, para tirarle al mercado en contra de esa expectativa, vos necesitas una tasa de interés que realmente cuando la tasa de interés llega a 60, la discusión acá va a ser cómo puede ser que la tasa esté en 60. La banda también se va corriendo. La banda se va corriendo para arriba. Se va corriendo para arriba. O sea que nunca vas a alcanzar el... Bueno, nunca no, puede ocurrir, pero digo, el gobierno en un año electoral no quiere, digamos, llegar a un dólar a 50 pesos. No, en primer lugar las bandas son de referencia. Después hay que ver, como decía Manuel, qué poder tiene el Banco Central de volver a encauzar el valor del dólar dentro de las bandas, que es la zona de no intervención. Manuel decía, no hay, digamos, herramientas amortiguadoras. Sí las hay. Es la tasa justamente que hablaba Marcela de la LELIQ. La LELIQ estaba 70% la tasa. Por eso yo digo, veamos la película y no la foto de hoy. El 1 de enero la tasa estaba en 70% y esa tasa fue bajando fuertemente, aprovechando el buen momento de los mercados emergentes en enero. Bajó hasta casi 43%. La mirada es que estamos mejor que en octubre. No, pero que en octubre del año pasado. ¿Estamos mejor o peor? En términos financieros y en términos de capacidad de acción del Banco Central, evidentemente estamos peor porque el Banco Central no puede intervenir directamente en el mercado cambiario de contado, digamos, ¿sí? Pero el Banco Central tiene, con el desembolso que viene del fondo, 80.000 millones de dólares de reservas, ¿sí? Tiene la tasa de interés como amortiguador, si se quiere, de las expectativas, pero acá hay una cosa de que Argentina está inserta en el mundo por un lado y tenemos elecciones por el otro. Y ese factor de incertidumbre electoral no lo vamos a poder sacar ni con intervención del Banco Central, ni con tasa de interés. ¿Por qué? Porque la historia muestra que los argentinos, llegando al momento de elección, y más con una elección tan abierta y con poco, digamos, certidumbre acerca de cuáles son las expectativas hacia adelante, entonces, bueno, ahí indefectiblemente vamos a tener una dolarización de portafolio. Desde los fundamentos están 10.000 millones de dólares de oferta que tendría que el campo liquidar de la cosecha gruesa, más otro tanto similar que tiene el Tesoro argentino, digamos, proveniente del Fondo Monetario Internacional para liquidar en el mercado, ¿sí? Para cubrir el déficit. Ahora seguimos. Entonces, a mí me interesa eso, después preguntarte eso. Como siempre se siente, bueno, tenemos las herramientas para frenarlo, pero bueno, en un punto cuando empezamos a hablar de la realidad, ¿no? de la economía de los argentinos, que está completamente restringida para todas las capas. Pero fíjense, hablando del dólar y de toda esta discusión, hoy habló, lo han visto el ministro de Producción de Antesica, que dijo que la suba del dólar... ¿Qué dijo todavía? No nos preocupa. No nos preocupa todavía, creo que fue la frase entera. Hubo una reunión, ¿no? Que convocó Macri. Primero dijeron que no hablaron del dólar, pero después el vocero fue de Antesica. Y fíjate lo que acaba de tuitear Marcelo Tinelli, que es en este momento un referente de la política también, aunque no declarado, pero le contesta con lo que eso implica. Ministro, con mucho respeto, le digo que la gran mayoría de la gente está preocupadísima. Es imposible producir en nuestro país, generar empleo, atraer inversores, lograr que aumente el consumo, se dispare el dólar, las tasas por las nubes, sin crédito. Estamos muy preocupados. Acaba de escribir Marcelo Tinelli, que, recordemos, está empezando a tener una exposición política importante. Se reunió hace poco con Lavagna.
pero más allá de eso no significa que sea tendencioso, sino que se metió en la cancha de esta discusión y que es un poco lo que yo les iba a decir recién, digamos. Si uno en general habla con las personas de a pie, la preocupación es que todo lo que es el consumo se derrumba, la industria tiene unos niveles bajísimos. Y además, perdóname, la historia argentina tiene decenas o cientos de frases de ministros o de funcionarios diciendo que no les preocupa el dólar y la situación va mal. De hecho, en marzo del año pasado dijeron lo mismo y el dólar saltó de 20 a 40, con lo cual no termina de entenderse por qué se hace esa Me dejás que te declaración. cuente una anécdota porque creo que grafica muy bien lo que está pasando. Hoy a las 3:30, 4 de la tarde me llamó un cliente, un industrial que produce todos los días. ¿De qué hablamos? Del dólar. Sí. O sea, no me dijo, produzco más, subo los precios, los bajo, miro los costos. Hablamos del dólar. Entonces, el problema es cuando se te desordena lo financiero, se te desordena lo productivo. Y con esto las herramientas, digo, para que se entienda, a mí me parece la mejor forma de aplicarla es esto. El dólar es un auto que va rápido. Vos el auto para frenarlo tenés 3 herramientas. El freno, que es lo mejor, la caja de cambios y el freno de mano. Digamos, en el mercado financiero, el freno es vender dólares. O sea, cuando el Banco Central quiere frenar el auto, de golpe sale, vende dólares y lo frena. Eso hoy no lo puede hacer. La tasa es un poco como la caja de cambios. O sea, vos lo frenás pero indirectamente. Entonces, si el dólar va en quinta fondo, vos no podés pasar a primera y poner la tasa en 150, porque rompés el motor, rompés la economía. Y el freno de mano es el dólar futuro. Te lo va frenando, pero muy de a poco. Me parece que el problema es que este auto lo tenemos que frenar con la caja de cambios y eso necesariamente hace que la economía funcione más trabada. No hablamos una palabra de la inflación y me parece que es el tema central porque en definitiva el dólar termina creciendo o subiendo porque suben los precios, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que arrancamos marzo y ya están las primeras estimaciones con una inflación proyectada para este mes que estamos cursando del 3%, Claro. del 3,5% que partíamos de febrero. No es muy diferente. ¿Por qué no se frena la inflación? ¿Alguien puede explicar por qué no se puede frenar la inflación? El dólar es un precio más de la economía. Si suben todos los precios, porque hay inflación, que es una suba del nivel generalizado de precios, no veo por qué el dólar no va a subir de precio. Primero, ¿no? Como argumento. Segundo, ¿por qué? Bueno, evidentemente tenemos inercia inflacionaria de todo lo que fue la devaluación del año pasado. Recuerden que el año pasado tuvimos de inflación minorista 47, 48%, pero la mayorista estuvo casi el doble de eso, digamos, ¿sí? Entonces, en cuanto se puede, se trata de trasladar para recuperar el terreno perdido, en primer lugar. Y después porque hay todavía arreglos de los precios relativos, esto que son tarifas, combustibles, y bueno, y todos los precios que tuvieron con freno de mano, haciendo alusión, digamos, a la conducción anterior, y evidentemente, bueno, el gobierno prioriza seguir acomodando estos precios relativos, pero porque no tiene otra opción acá. Hay que llegar al déficit cero para cumplir con la meta del fondo, ¿no? Está bien, yo estoy muy Tinelli en esto que les insisto sobre ese tema, pero es un poco, es cierto. Está bien, es eso del mundo financiero que hay que ordenarlo, que digamos, las herramientas que hay ahora, lo que hay. Pero la realidad social de este momento es de una baja muy abrupta del consumo, digamos, en la industria también. Macri está haciendo, sobre todo desde la crisis, lo hizo siempre, pero y Duhovne también, está de reuniones con economistas a los que les pregunta o los escucha o les dicen, y muchas veces personas que han participado le dicen, bueno, ¿vos qué harías? ¿No? Entonces la pregunta es, de este parate productivo, supongamos que esas variables financieras se pudieran ordenar pronto, ¿cómo se saca al país a una situación de yo te diría cosa? Yo te diría lo que haría dentro del plano de lo posible, ¿no? Porque acá sería muy fácil decir, bueno, salgamos con salariazo, duplicamos las jubilaciones, Bueno, por eso. somos todos felices. No se puede. Primer punto. No hagamos campaña. Exacto. Primer punto. Lo tenés que acordar con el fondo. Primer punto, lo tenés que acordar con el fondo. Lo que sea. Cualquier botón que vos toques hoy de la economía argentina, del tablero de la economía argentina, lo tenés que acordar con el fondo. El fondo se ha cansado de decirlo, ha dicho, este es el programa de Argentina. Yo creo que cuando el fondo dice eso, dice, si me proponen otra cosa, escucho. Por ahí no me gusta, pero yo te doy un ejemplo de lo que hace el fondo en España y en Portugal. En Portugal se sabe recientemente, digamos, Portugal tuvo un programa muy agresivo, muy en contra del fondo, muy expansivo. Así todo le pudo pagar al fondo. Estamos hablando de Portugal, un país que no tiene moneda. O sea, tiene el euro, no puede devaluar como si podemos nosotros. Segundo, España. España tiene un programa de déficit cero, igual que nosotros, pero le dijo al fondo, déficit cero, pero dame 6 años. A nosotros nos pidieron déficit cero en 6 meses. 6 meses. En 6 meses, porque lo acordamos el año en curso. Junio del año pasado. Entonces, yo creo que con el fondo habría que decir, no nos van a dar 6 años porque no somos España, no estamos dentro del euro, no tenemos esa economía, pero sí decirle al fondo, déjame recuperar un poco la economía real, déjame que el déficit se me corra un poco de la línea
¿Qué es lo que hizo Macri en la apertura de sesiones? Que dijo, cláusula de salvaguarda del fondo, aumento la asignación universal por hijo porque eso el fondo me lo permite. Yo creo que tendríamos que tener un poco más de esas medidas, pero con el fondo como paraguas que diga, yo apoyo este programa y le doy a Argentina, en vez de un año donde los estrangulo para que lleguen al déficit cero, 2 años y medio. Ahora, perdón, Emanuel, justamente con subir 46% la asignación universal por hijo, que fue esto consultado con el Fondo Monetario y consensuado, más el apoyo escolar, que lo comentábamos esta semana, la ayuda escolar, más la suba de jubilaciones que estaba prevista, más o menos se hablaba de un desembolso equivalente a 21.000 millones de pesos. Para el gobierno esto significa que el consumo va a repuntar directamente, porque esos pesos creen que se va a volcar al consumo. ¿Ustedes lo están viendo de esta manera? No da la cuenta, digo. El problema es que los ingresos que están, los ingresos que te explican la masa del consumo son de dos tipos. Una, el ingreso corriente. Los trabajadores perdieron 12 puntos contra la inflación el año pasado. Y la verdad que las paritarias dependen de cómo esté el sector productivo para pagar la paritaria. No es que la paga el gobierno la paritaria. Y segundo, cualquier esquema de consumo basado en crédito, ahora sí, con este esquema monetario, con tasa en el 70, digamos, porque si mira la tasa de la tarjeta es imposible, cualquier esquema apalancado en el crédito no da. Entonces, ayuda muchísimo lo de la asignación, es una noticia fenomenal, pero no alcanza para explicar el consumo en general. Sigue siendo todo muy coyuntural, ¿no? Estamos discutiendo de que si el dólar sube o baja un par de centavos, se mueve o no, si la inflación va a seguir en torno al 3-4%. En octubre vamos a tener una elección presidencial y ni siquiera sabemos ni quiénes se van a presentar. No hay consenso entre los distintos partidos de 3 o 4 políticas económicas de largo plazo. Sabemos quiénes se van a presentar. No. Digo, eso... Bueno, está bien. Bueno, si lo sabemos, entonces que haya un gesto de grandeza, que se sienten en una mesa, que acuerden 3 o 4 políticas económicas. Pero eso no va a pasar, no, Diego. pero Entonces, está ¿qué bien, hacemos? está bien. Pero decir, para traer previsibilidad... Si eso no va a pasar, entonces nos vamos a tener que seguir contentando discutiendo la coyuntura. ¿Sí? Claro. Discutiendo por qué no nos alcanza. No somos previsibles, porque acá gana Cristina o gana Macri. Para tener, digamos, un país más serio, tenemos la necesidad imperiosa de la inversión. La inversión alguien la tiene que financiar, es el ahorro. Argentina no tiene ahorro. No. ¿Sí? Y Argentina, lo que vos decías recién, ¿por qué el Fondo Monetario nos dice en un año lleguen a la meta del déficit primario cero? Básicamente porque nuestra historia nos condena. Es decir, somos uno de los países con más default en el mundo, es decir, cuanto más veces ha dejado de pagar su deuda pública, hemos roto contratos permanentemente, las instituciones siguen débiles. Entonces, el prontuario o el veraz de la Argentina es muy débil, digamos, no puede imponer condiciones. La alternativa, si el fondo no revé tampoco esto, sería un poco lo que explicaba Lu, o sea, seguir con un año de bajo crecimiento, poco poder adquisitivo, sí, muy chato, sin consumo. Muy chato, con salarios casi empatándole a la inflación. No creo que prácticamente recuperen poder adquisitivo este año. Pero sí, no es un escenario de crisis económica eso, ¿verdad? Bueno, acá es un poco la expectativa y efectivamente algo que hablaban antes es, bueno, ¿cuántos plazos fijos, digamos, que hay hoy en el sistema están dispuestos a migrar al dólar aceleradamente y llevar al dólar a la banda superior de la zona de no intervención? Eso es básicamente, ¿por qué? Porque eso te puede retroalimentar las expectativas. Y acá lo que hay un problema de confianza serio y que ninguno de los agentes económicos, consumidores, empresarios, emprendedores, tiene idea de lo que va a pasar, no en 6 meses o en el 2020. Ahora, dentro pasado de 5 mañana. minutos. Claro. Sin eso, sin esa esperanza y sin confianza, lo que uno hace es postergar cualquier decisión y refugiarse en el activo que mejor pueda. Ahora, otro de los temas ultra sensibles de la economía y para la gente que es el tema de tarifas, que era como la cuenta más cara que heredó este gobierno y que la planteó como un problema muy grave y planteó esto, un sistema de aumentos extremadamente exigente para los argentinos que se viene dando sostenidamente. Ahora, ¿este esfuerzo por parte de los argentinos saldó y solucionó el problema de las tarifas o estamos pagando mucho más y en el mismo lugar? Yo creo que el problema de las tarifas en general se entiende poco, digamos. El gran problema que estamos teniendo en la boleta de luz, de gas y de agua, luz y gas sobre todo, es que en realidad lo que está bajando es el subsidio que nos daba el gobierno nacional. ¿Está bajando? Sí, eso está bajando. Nosotros en 2015 teníamos 4 puntos del PBI en subsidios, hoy tenemos 1.5. ¿Cuál es el problema de ese 1.5? Que está denominado en dólares. Entonces, si el dólar sube, la cuenta que tenés que pagar sube. Ahí me parece que también habría una discusión con el fondo, porque el fondo que te dice, subí tarifas porque esa es la manera de tener déficit cero, claro, porque es un gasto que vos bajás. Ahora,
los países de la región tienen 2 puntos de subsidio energético, no es que tienen 0. Entonces la pregunta es, ¿a dónde nos quiere llevar el fondo? ¿A 0 subsidio? Bueno, yo creo que la economía argentina, con las condiciones que tiene, no está para tener 2 puntos de subsidio, pero tampoco está para tener 0. Ahora, antes de ¿No será criticábamos que, el gradualismo... ¿no será que el tamaño del Estado en otras partes, distinto a los subsidios energéticos, es demasiado grande y eso te impide llegar a la meta de déficit? Siempre esta discusión la tengo al revés. El tamaño del Estado en general se mide el tamaño del Estado respecto al tamaño de la economía. Sí. En nuestra economía, el Estado pesa mucho en términos de la economía. Hay algunos que dicen, achiquemos el Estado. Yo lo que digo es, tratemos de agrandar la economía, porque si no la solución nos comemos la cola. Digo, toda vez que Argentina intentó, Argentina y el mundo, hay 8 experiencias nada más en todo el mundo, 8. No hay 50, no hay 100. Hay nada más 8 experiencias de déficit cero en el mundo. En la historia del mundo, 8 experiencias. Ley, déficit cero, voy a buscar el déficit cero. Las 8 fracasaron. Porque lo que pasa es que te empezás a comer la cola. ¿Qué le está pasando hoy a Ducomne? Dice, che, pensamos recaudar 100, pero al final recaudamos 90. Sí. Bueno, ajustá más al gasto. Y es el día de la marmota. Al final estamos todos los días haciendo... Pero la base en la que partió Argentina para hacer el ajuste en relación del gasto total contra el PBI, del gasto público total, es muchísimo más grande que cualquier otra de las experiencias. Podemos discutir... Y fíjate cómo el gobierno, digamos, tomó el atajo de llegar al déficit primario cero. Metiendo una presión impositiva terrible. Sí. Pero, Sí, entonces, ¿cómo vamos a poder ampliar? Lo podemos discutir infinito. ¿Cómo Yo vamos lo a único poder que ampliar digo... la economía? O sea, si tenés un sector privado totalmente bastardeado por impuestos, Pero ¿sí? mirá, que no puede ni producir. mirá, incluso si yo estuviera de acuerdo con vos en que el Estado tiene que ser más chico, yo creo que no. Pero incluso si estuviera de acuerdo con vos, lo único que digo es, por este camino no llegamos a un Estado más chico. Ahí Porque yo la concuerdo. recaudación se te va a achicar tanto que al final del ahí día yo concuerdo, vamos a tener una Es espiral. como un ciclo que se retroalimenta. Ese es el ¿sí? punto. Es un Después ciclo podemos discutir más grande, más chico, pero Sí. por este camino seguro que no. Ahí Está bien, pero concuerdo, ¿por qué el ahí gobierno no lo haría? Digamos, porque esta ecuación, aparte de esto ya los argentinos lo escuchamos casi como un, Sí. como un cuento cultural que se repite. ¿Por qué no harían otra cosa? Se supongo que lo que tienen, No, el gobierno, lo que tienen en mente que mirá lo que te les digo. salga bien. Mirá lo que te Pensemos digo. bien. Mirá lo que te digo. Yo creo que el gobierno incluso querría hacer otra cosa porque ningún gobierno es suicida. Exacto, eso O es lo sea, que devaluar y estoy déficit diciendo. cero el Ninguno mismo año. No. Ahora, de vuelta, el problema es que le fuimos a pedir plata al fondo, no al Banco Interamericano de Desarrollo. Porque o sea, no había otra. otra. bueno, está bien, no había otra. pero claro, ¿Cuánto no, te pero podía digo, prestar el pero BID o el Banco Mundial respecto a no estoy diciendo eso. Ok. Primero, la alternativa del fondo, desde mi punto de vista, y creo que esto lo compartimos todos, estuvo mal tomada. Se tomó de apuro, Apresurado. sin tener además el crédito amarrado, con lo cual el dólar se nos fue más arriba. O sea, fue un error. Pasemos a pérdida ese error. Lo que digo es, el fondo lo que te dice es, grosso modo, con la mía no. O sea, Ahora, con mi Emanuel- plata no Obvio, crecés, obvio. con mi plata no bajás la Manuel, inflación, con mi plata quiero pagas la hacerte deuda. Una pregunta, perdón si te comprometo, pero la verdad es que hay muchos economistas viendo y mucha gente de la Citi. Y circuló un paper de un supuesto plan que tiene económico Cristina de Kirchner si Sí. se presentara y si ganara. Sos uno de los economistas que me consta que ella escucha. Ujú. ¿Es cierto que dentro del plan está la posibilidad de que Cristina quiera defaultear, no cumplir con el Fondo Monetario? ¿Cuánto hay de cierto? Porque sé y me consta que esto generó nerviosismo y puede ser que explique parte del riesgo país de hoy. Lo sé y recibí muchas consultas al respecto. El documento es absolutamente falso respecto de los autores que se mencionan. O sea, yo hablé personalmente y dije, che, ¿vos propusiste esta estupidez? No, yo no fui. El otro, ¿vos propusiste esta estupidez? Yo no fui. Me miré al espejo y dije, ¿yo propuse esta estupidez? No, yo tampoco. Entonces, la verdad que no sé quién lo propuso. Pero digo, y una cosa que sí me consta es que el kirchnerismo, si hay algo de lo que quiso salir y sobre lo que hasta yo creo que exageró, es pagar la deuda. El kirchnerismo no paró de pagar deuda, no paró de desendeudarse durante 12 años. Después cayeron los buitres y ahí sí hubo un conflicto que lo podemos discutir infinito. Deuda Pero me externa, parece, pero generando deuda interna. Disculpame, No, no te jodes si termino No, mientras me interrumpís. listo, dale. No, bueno, buenísimo. Lo que digo es, me parece que en la cabeza de nadie dentro del kirchnerismo, de nadie, está defaultear la deuda. Porque, digo, ellos mismos saben lo que es manejar un país en default. Y te quiero decir, el país en default de 2003, 2004, 2005, no era que era un paseo de niños, ¿eh? Era un país absolutamente afuera del mundo y muy complejo porque no teníamos ni $100 para importar nafta. Diego, termina la idea. No, Sí. perdón, Emanuel. Por favor. Pero el kirchnerismo terminó en default. De hecho, no arreglaron con los holdouts. Vamos a decir las cosas como son. Estaban en default técnico. Llamar default a eso. Es Ok, default técnico. Ya está es bien. default con algún Sí, pero no teníamos acceso al aditamento. crédito. No teníamos acceso al crédito. Yo emití 1.500 millones de dólares ¿En y dónde? lo colocamos al 8% en el mercado financiero internacional. Sí, 1.500 te la- en cuántos años. Te la perdiste por ahí. No, 2015. Estuve 2014, Está bien, 2015 salía al Fíjate lo mercado. que hizo Está bien. Cambiemos en 2 años. emitió Menos 30 mal que no hice Pará, eso. Emanuel, No, ahora sí, le Pará, vamos- yo también menos mal. No. Vos y yo estamos de acuerdo que así no se emite deuda. No, Como no. cambió. Ok. Pero está dejá de bien. dar la idea, Diego. Pero digo, digamos las cosas como son. O sea, pagó la deuda,
pero hipotecando el Banco Central. Terminaron el gobierno con 20.000 millones de dólares de reservas, no estoy con en una absoluto de bomba acuerdo en con eso. futuros de dólar, ¿sí? Que están en el Poder Pero Judicial. si Caputo ya vendió más futuros de dólares que No importa, nosotros. pero yo no soy ni amigo de Caputo. A mí Pero no me está diga de bien, Caputo. pero Yo te está digo, bien pero- vender dólar futuro. pero No está mal. El Banco de Brasil... A 9 cuando en el paralelo cotizaba el banco, 14, 15, el Banco no está Central bien, de Brasil, Emanuel, cuando nosotros Emanuel. vendimos esa cantidad de dólar futuro, vendió el doble de lo que vendimos nosotros, medido con el tamaño de la economía de Brasil. Pero Brasil no es estaba en absolutamente falso lo que Brasil está no estaba en diciendo. default. No, No, estaba en no, default. no. Paró una corrida igual que la paramos nosotros. Subió la tasa y vendió dólar Sin futuro. defaultear. Y Y con el acceso cepo al crédito. también. Con acceso al Pero crédito. estás cambiando la discusión. ¿Cuál es la discusión? No, ¿Que estamos en Manuel, default o que pero- vendimos dólar futuro? Son- ¿Cuál de los...? Ese es- Las dos perdón, cosas. intervengo- Forman parte de intervengo lo mismo, Manuel. Exacto, Es que intervengo forman parte porque de lo quiero mismo. que Toda la Diego termine dinámica. la idea, digamos. No, no, o sea, que dale. no vamos a A lo discutir que la voy- política. Digamos, No, muy como importante justo porque- está no, hablando no. una idea que Es la- No, está bien. me personaliza, digo. No, es más, ni sabía que estabas ahí todavía, en el gobierno, digamos. Sí, sí. No te estoy Al día de personalizando. diciembre de ningún- 2015. No, está bien. Pero a lo que voy es que Argentina estaba fuera del mundo, estaba sin acceso al crédito, y la única forma de tener el crédito era emitiendo y agarrando las reservas del Banco Central. Esa fue la forma en que terminó el kirchnerismo. Ahora, ¿esto justifica lo que pasa hoy financieramente en la Argentina? No. Pero vamos a decir las cosas como son, digamos, ¿no? Porque decir que, digamos... Tu así no opinión se- de cómo son las cosas. Sí. Ok. Pues No, yo pienso la- que las cosas eran distintas porque, por ejemplo, Recordemos que el 11.000 ministro millones de quiso- dólares de Sí. crédito de China en un swap al Banco Central, Sí. yo lo tomo como crédito externo. 6.000 millones de dólares para una represa en Santa Cruz, yo lo tomo como crédito externo. Digo, me parece que Había decir, cepo estamos cambiario, fuera del había mundo... cepo cambiario y había una Sí, cantidad no, de... había cepo cambiario, por supuesto, digamos. No, bueno, pero... Por supuesto. Que no, porque si no... Ninguna duda. Digo, no, Bueno, no entonces, tiene nada que ver con la entonces- discusión política lo que No, estamos dando, volverían pero a son poner- escenarios Claro, de entonces el economía. paper que circuló con el control de cambio ¿Sabes no por qué, es tan Lucho, traje alocado. este tema digamos. acá Pero sobre está la bien, mesa? pero yo no lo escribí, no sé, No, ya me... está bien. No, No, ya está, eso escúchame, quedó aclarado, ¿eh? un segundo nada más. Es importante aclararlo, porque también en la Casa Rosada están preocupados porque el riesgo país se disparó y creen que es motivado por ese paper, que Pero, algunos creen Marcela, malintencionadamente circuló. cualquier persona que lee la sección de economía del diario sabe que el riesgo de país está donde está, porque estamos en un acuerdo con el fondo. No hay 150 países en el mundo que tengan un acuerdo con el fondo. Hay poquitos, los poquitos que tienen un acuerdo con el fondo, el Quedó riesgo de país claro. es alto. Quedó Gracias claro. por venir a los dos, porque Sí. hubo Gracias. buenas ideas, escuchamos buenos comentarios. Y así es que fue interesante también Muy que no opinen igual en todo, no, No, hace no, falta. muchas gracias. Miren, repasemos antes de irnos lo que dijo Marcelo.